día de reposo que Dios nos pide que nos congreguemos en una santa convocación y pues ya terminando casi ya por un día más, el mes de febrero, ya entramos al tercer mes del año, se va rápido el tiempo y ya estamos por celebrar en unas semanas más la primera temporada de fiestas. Recordamos como que fue el día de ayer cuando estábamos dando por terminado el último gran día en la fiesta de tabernáculos y el último gran día, y todo este largo periodo de casi 6 meses o 6 meses y fracción, y ya se fue rápido, se fue el tiempo, como dicen los jóvenes, de volada, y estamos ya para celebrar esta primera fiesta santa de nuestro Dios, la Pascua y panes sin levadura, esta primera temporada de fiestas. Y para ello quiero iniciar este mensaje precisamente con temas que nosotros conocemos y que no es por demás el que volvamos a tocar el tema para reafirmar las enseñanzas, las creencias en nuestro Dios, y para ello el mensaje lo he titulado El camino hacia la salvación. El camino hacia la salvación es un tema que hemos repasado y que por cercanías a esta primera temporada de fiestas vamos a repasar, pero antes quiero de entrar de lleno a este tema, hacer un preámbulo acerca de lo que Jesucristo comentó en Marcos capítulo 1, el Evangelio de Marcos, el discípulo Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, hablando precisamente de este preámbulo, y él comentaba, dice que es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué significa Evangelio? Él habla, inicia esta carta, Evangelio, diciendo precisamente el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué significa Evangelio? ¿En qué consiste realmente este Evangelio? O sea, las buenas nuevas, las buenas noticias que Jesús predicó durante el tiempo que estuvo entre nosotros. No como muchas veces el mundo lo cree, acerca de un mensaje sobre la persona de Él mismo, el adorar a un personaje, en este caso a la persona de Jesucristo, y lo que Él hizo forma parte en cierta medida, pero realmente el mensaje era otro que traía para toda la humanidad. Él cuando viene a la tierra trae este mensaje que describe Marcos como el Evangelio de Jesucristo. Esas buenas noticias acerca de qué no solamente es la maravillosa historia de la vida propia de Jesucristo, de su nacimiento, de su vida, los 33 años y medio que estuvo entre nosotros, su muerte o su resurrección. Recuerdan ustedes, por ejemplo, acá la representación que se hace en Iztapalapa, acerca nada más de su muerte, de su resurrección, pero ahí queda nada más y no tienen completamente este conocimiento. Esto en verdad forma parte de un todo, pero las increíbles noticias es que Dios tiene un plan de salvación, y que tiene, no solamente tiene para toda la humanidad. El Evangelio abarca esto y mucho más. El Evangelio de Dios, o el Evangelio que llama aquí de Jesucristo Marcos, revela que la humanidad fue creada con un propósito maravilloso. O sea, no todo el mundo lo cree así, sino solamente a los que Dios llama y elige, revela, por revelación realmente es que la humanidad fue creada con un propósito maravilloso. El tema central del ministerio de Jesús fue claramente el reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús encaminó a sus discípulos, a los que seguía, hacia esa predicación de ese evangelio del reino de Dios. Y les decía él que para entrar a ese reino
Jesús les dijo que era precisamente el que obedecieran la ley de Dios. También recalcó la importancia de someterse por voluntad propia al Dios creador de todo cuanto existe. El entrar, hermanos, en ese reino de Dios debe de ser lo más importante para cada uno de nosotros, debe ser lo más importante en nuestras vidas y debe de ser la razón por la cual usted y yo estamos hoy aquí en este lugar. Encontramos en las Escrituras diferentes nombres al Evangelio. Encontrarán ustedes, habla la Escritura sobre Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, de la gracia, de la paz, pero todos estos términos describen el mismo Evangelio y giran alrededor de las buenas noticias acerca de ese reino de Dios, aunque hace de énfasis en diferentes aspectos de este maravilloso mensaje. Después de que Jesucristo resucitó, Él siguió hablando también de estas enseñanzas de este Evangelio. Ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 1, versículo 3. No vayan a la Escritura, lo pueden anotar. El Evangelio de Dios, del reino de Dios, fue lo más importante en el mensaje de Jesucristo y que la mayoría del mundo no lo entiende, no lo conoce. Él continuó acerca de este Evangelio predicando acerca del significado de su sacrificio y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué requisitos debemos de cumplir para la salvación, para la vida eterna o entrar en ese reino de Dios? Podemos ver estos significados, estos sinónimos en Mateo. Vayamos a nuestra primera escritura. Pasemos al libro de Mateo, capítulo 19. Versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? O sea, ¿cómo puedo tener esa vida eterna? ¿Cómo puedo entrar en ese reino de Dios? Y dice el versículo 23 y versículo 24. Dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, la salvación es sinónimo. Le preguntaba, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Esta vida eterna es sinónimo de entrar al reino de Dios, como describe el versículo 23 y versículo 24. Ahora bien, ¿qué requisitos nosotros debemos de tener para entrar, si queremos entrar en ese reino de Dios o obtener esa vida eterna que Dios nos ha prometido? Si debemos de cumplir ciertos pasos para poder entrar. Y el bautismo, ya entrando en materia, el bautismo es uno de los requisitos en el camino para la salvación. Después de su resurrección, Jesucristo dijo a sus discípulos la comisión final del Evangelio para esta era. Y al hacerlo, Él ordenó el bautismo como un estatuto obligatorio para entrar a la vida eterna. Vayamos a Marcos. Les invito a que pasemos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Si ya están allí, me pueden acompañar en la lectura. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Es la ordenanza que le estaba dando Jesucristo a sus discípulos. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, o sea, esas buenas noticias acerca de ese reino de Dios. Y dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere o que tuviera fe y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estos son dos requisitos que pide para entrar en ese reino de Dios, obtener esa vida eterna. Primero, se debe de predicar el evangelio. No era el mensaje que se programa en la actualidad, que casi la mayoría del mundo proclama acerca de la persona de Cristo como el personaje principal sobre su persona, sino era el que trajo, que es acerca de creer, tener fe y ser bautizado. Esto es lo que se predica acerca de este evangelio. Todo el que fuere bautizado dice que será salvo. El bautismo es parte de la comisión divina, una ordenanza obligatoria para la salvación. Los apóstoles entendieron que el bautismo es una comisión y un mandato, y ellos cumplieron esta comisión, este mandato. Siempre bautizaron a los creyentes arrepentidos. El bautismo constituye entonces, este acto de ser bautizado, constituye la manifestación externa de nuestra fe interior en Jesucristo. El bautismo es una sepultura, haciendo una semejanza, es una sepultura y una resurrección de la tumba. Cuando uno es sumergido en el agua, se halla en una tumba acuática. El descenso al agua significa, en cierta forma, la muerte de Jesucristo y del viejo hombre, y la acción de sacar a uno del agua ilustra la resurrección de Cristo y la de una persona resucitada espiritualmente, que desde ese momento él debe de andar, como dice Romanos capítulo 6, pueden anotarlo, Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, debe andar en novedad de vida o en una vida nueva. Vemos entonces el verdadero simbolismo del bautismo, que representa ese símbolo que es esa fe interior en la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo. En Marcos capítulo 1 también nos da estos puntos. Marcos capítulo 1, versículo 15, escrituras que conocemos, las vamos a seguir repasando en este sermón. Dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido, hablando Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué debemos de hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí expresa dos cosas. Debemos dos condiciones para ser bautizados. ¿Cuáles son? Debemos de arrepentirnos y tener fe. El arrepentimiento es hacia nuestro Dios y la fe es hacia nuestro Señor Jesucristo. El bautismo representa el compromiso, o debe ser el compromiso más importante en nuestras vidas que puede contraer un ser humano. Y a veces no le damos ese valor, pero es el compromiso más importante, o debe ser el compromiso más importante que debe de contraer un ser humano. Aunque la ceremonia es muy sencilla, mediante la misma reconocemos un cambio profundo que se ha llevado a cabo en nuestra mente y en nuestro corazón. Este acto simboliza nuestro total sometimiento a Jesucristo como nuestro amo y Señor y como nuestro Salvador. Es una decisión sumamente seria que solo debe de ser tomada por una persona madura. Es un paso que no debe darse sin una profunda reflexión
Jesucristo advirtió a cualquiera que quisiere seguirle que debería de calcular antes de comprometerse. Y creo que a los que hemos sido bautizados, cuando hemos tomado esta decisión o tratamos y queremos tomar esta decisión, cuando llevamos a la consulta ministerial, lo que nos pide el ministro es que debemos de calcular el costo, ese costo del compromiso que vamos a hacer al ser bautizados, que a pesar, dice, con nuestra propia vida. O sea, es una decisión muy importante y que el costo puede ser hasta nuestra propia vida. ¿Qué tanto a los que hemos sido bautizados valoramos este bautismo que debemos de dar hasta nuestra propia vida? Nuestra propia vida. Entonces debemos de calcular este costo. A los que están, Dios espera, a los que se allegan a Él, que los pasos en tiempo lleguen a este punto, a las personas que no se han bautizado, de ser bautizadas. Por eso estamos aquí, queriendo llegar a obtener, estar dentro del reino de Dios. Nosotros debemos obedecer esas leyes de Dios, dejando todo y allegarnos e ir mejorando en nuestra vida para adquirir ese carácter que, como decía el apóstol, ese carácter santo, justo y perfecto, como es el de nuestro Maestro, como escuchábamos en el sermoncillo. Recordemos que la persona convertida tendrá que vencer las tendencias nocivas de la naturaleza humana, las tendencias nocivas de nuestra NH, y desarrollar esos frutos del Espíritu, ese dominio propio, la paciencia, el amor, pero solamente lo podemos hacer cuando hemos sido bautizados. Dios nos da de su Espíritu Santo. Me adelanto un poquito al tema, para poder tener esa ayuda idónea y poder superar nuestras debilidades, como ese joven que veíamos en la cita anterior, que cómo haré para llegar a la vida eterna, y le daba los puntos que tenía que se resumían en dos: amar a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, mientras nosotros vamos desarrollando ese carácter durante esta vida física, debemos nosotros de vencer todas las tendencias de nuestro propio yo y las que tenemos externamente, como es las fuerzas que hemos estudiado acerca de resistir y vencer nuestras propias debilidades, nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestra vanidad. Debemos también de vencer al mundo, esta concupiscencia y soberbia que encontramos en la mayoría en el mundo, y vencer a nuestro adversario, a Satanás. Tenemos que luchar entonces con estas tres fuerzas, y como decía el apóstol, debemos de vencer a fin de que nosotros desarrollemos esta fuerza y esta rectitud delante de nuestro Dios. Estos debemos, pero solamente con la ayuda de nuestro Dios lo podemos hacer. Y el primer paso, como les decía, debemos nosotros ser bautizados. Pasemos al libro de Hechos, en el sermón que dio Pedro antes en la fiesta de Pentecostés. Vamos a repasar Hechos capítulo 2, versículo 38. A los que estaban allí congregados les dice, el versículo 37 dice: al oír esto, capítulo 2, versículo 37 del libro de los Hechos, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Los exhortó. Si ustedes leen más adelante, los versículos más adelante, llegó a un tal momento en que las personas que estaban reunidas en ese lugar
le preguntaron y le dijeron al apóstol Pedro, bueno, ¿qué haremos? O sea, llegó a tanto esa inspiración que les dio Pedro. Y dice, bueno, ¿qué haremos entonces? Dejando esta pregunta, versículo 38, les da la respuesta y dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean perdonados nuestros pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos pueda ayudar, para poder enderezar nuestros caminos delante de nuestro Dios y poder llegar a ese reino, a esa salvación. El bautismo, como lo hemos leído, es este primer paso para que nosotros podamos cumplir con nuestro Dios. Y antes de tocar este punto con el bautismo, debemos de considerar que Dios es el quien nos llama a ser partícipes de esa vida eterna. No es porque nosotros hayamos querido. Si nosotros leemos en Juan, capítulo 6, versículo 44, que nos dice que Él es el que llama. Dice, nadie puede venir a mí, decía Jesucristo, si el Padre que está en los cielos no le llama. A veces no es nosotros, está obrando Dios en nosotros, ve algo en nosotros y nos llama. No es porque nosotros querramos. Juan es muy claro y dice, nadie puede venir a mi Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no le llama. O sea, inicia este proceso con el llamamiento de nuestro Dios hacia Jesucristo. Nosotros por nuestras propias fuerzas, el ser humano por las propias fuerzas no busca a Dios. Él nos llama y Él es el que inicia ese proceso. Lo vemos en el libro de Romanos. Podemos pasar al libro de Romanos. Él dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice así, pregunta y dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Él es el que nos ayuda a tener un verdadero arrepentimiento. Nosotros no podemos decir, bueno, yo me arrepiento de mis faltas, de lo que he cometido. Dios nos da ese profundo arrepentimiento que tiene que tener el ser humano. Entonces, este proceso es iniciado por Él y a nosotros nos corresponde aceptar o no ese llamamiento. Podemos aceptar o rechazar la relación que Dios nos ofrece. Dios no nos jala, Él da el chispazo en nosotros y ya nosotros aceptamos o rechazamos ese llamamiento. Después de que Dios nos llama, decíamos, el arrepentimiento es el primer paso en nuestras vidas para tener una relación más estrecha con Él. Sin el arrepentimiento nos encontramos apartados de Dios. ¿Cuál es este motivo? La desobediencia a la santa, perfecta ley de nuestro Dios. Vayamos a Isaías capítulo 59. Por esto debemos de arrepentirnos, por lo que nos dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2.
Si ya están ahí, me pueden acompañar en la lectura. Dice, he aquí, dice el profeta Isaías, he aquí no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. No puede ser más claro aquí nuestro Dios a través de sus profetas, en este caso del profeta Isaías, hablando que nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y dice, no se ha agravado su mano para su oído para oírnos, sino que es nuestras iniquidades y nuestros pecados que levantan esa pared. Entonces es necesario entonces el arrepentimiento, porque si no tenemos ese arrepentimiento nos encontramos apartados de Dios por nuestra desobediencia a la ley de nuestro Dios. Entonces, para tener acceso a ese reino de Dios, a esa vida eterna o salvación, hay que arrepentirse. Y Juan lo predicaba en Mateo, ustedes pueden anotarlo, esta cita, lo pueden estudiar en su casa, Mateo capítulo 3, versículo 2, donde Juan el Bautista hablaba también de que había que arrepentirse. Ahora bien, para que esto pueda suceder, Dios en su gran misericordia empieza a guiarnos al arrepentimiento. Como veíamos, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Él no obliga a nadie, no lo empuja a ese arrepentimiento. Vamos a ver que lo que nos ayuda es su benignidad, su paciencia, como veíamos en Romanos, y su longanimidad, o sea, tardo para la ira. Él sabe nuestra condición como seres humanos. Jesucristo aboga delante de su Padre, y esto es lo que nos ayuda, porque Él no nos castiga, dice que es tardo para la ira. Y no podemos, como comentábamos, no podemos decir, bueno, yo me arrepiento, yo decido arrepentirme, sino es estas cualidades de nuestro Dios que nos ayudan. Este arrepentimiento nos debe de llevar precisamente al punto de hacer frutos, como decía Juan, frutos dignos de arrepentimiento, para poder nosotros cumplir con ese paso o ese requisito. Ahora bien, ¿qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentimiento? Y a mí me gustó esta frase en uno de los folletos, que dice así, que el arrepentimiento, y creo que ustedes lo deben de haber leído, es un profundo reconocimiento de nuestros pecados y la consiguiente tristeza que nos hace cambiar nuestro modo de pensar, primeramente, y nuestro modo de actuar. Es un profundo reconocimiento de nuestros pecados y la consiguiente tristeza que nos motiva o nos hace cambiar nuestro modo de pensar primeramente, para después poder llevarlo a la práctica, o sea, cambiar nuestro modo de actuar. Vayamos a segunda de Corintios. Les invito a que pasemos a segunda de los Corintios, capítulo 7. Dice así, capítulo 7, versículo 9 y 10 de segunda de los Corintios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza que es según Dios para arrepentimiento y la salvación, de eso no hay que arrepentirse. Del que sí es por la tristeza que produce el mundo, que es produce, dice aquí la lectura, produce muerte. Entonces la tristeza o dolor del mundo es superficial, de manera que no produce un cambio verdadero y permanente en nuestras vidas. Pero la tristeza que viene de Dios nos permite ver cuál malos somos como nuestra naturaleza humana, y nos hace poner toda nuestra esperanza en nuestro Dios. Todos hemos fallado, dice que todos hemos pecado, entonces le hemos fallado a nuestro Dios, por eso es la necesidad. ¿Y qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley de nuestro Dios. El cambio debe de ser dejar nuestra vida pasada, dejar nuestra forma de vivir para cambiar esa actitud y para servir a Dios con nuestra mente y con nuestra forma de actuar. Si antes nuestra vida habitual era cometer algunas faltas delante de nuestro Dios, el arrepentimiento nos hace cambiar ese camino y poder servir a Dios obedeciendo la ley que emana de Él. Entonces, por nuestras propias fuerzas, hermanos, nosotros no podemos entregarnos completamente a Dios. Humanamente no lo podemos hacer. No podemos comprender a veces la profundidad del cambio que Dios desea. Por eso Dios tiene que considerarnos al arrepentimiento. Nos guía Él entonces al arrepentimiento. Además, necesitamos nosotros esa fuerza de voluntad que solamente proviene de Él. Dios empieza a trabajar con la persona, dándole destellos de su Espíritu Santo para que Él tenga la fuerza de voluntad y poder cambiar nuestra forma de vivir. Él desea tanto el deseo como la decisión de arrepentirnos. Él nos produce eso. Este deseo también proviene de nuestro Dios. El querer, dice que el querer y el hacer por su propia voluntad. Él nos permite el querer hacer y el hacer las cosas por su propia voluntad. Nosotros debemos de ver ese cambio, Dios debe de ver ese cambio en nuestras vidas. Vayamos a Mateo capítulo 21. Les invito a que pasemos a el Evangelio según Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28 al versículo 32, si ya están ahí, dice así: pero ¿qué os parece? Hablando Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después se arrepintió y dice: Fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. ¿Y qué hizo? No fue. ¿Cuál de los dos, versículo 31, pregunta Jesucristo, cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, sus discípulos, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan, versículo 32, en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.
Reconocer el pecado en nosotros, hermanos, al reconocer nosotros el pecado, constituye un avance muy importante en nuestras vidas, muy significativo, puesto que el primer paso para cambiar un mal hábito o evitar una mala acción es reconocer y aceptar que existe un problema. Es como la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Debe de reconocer la persona que es un alcohólico, que él debe de obtener ayuda porque es un alcohólico. Así nosotros debemos de reconocer y aceptar nuestras malas acciones y evitarlas, ya que existe un problema en nosotros. Debemos estar entonces dispuestos a reconocer nuestras faltas y aceptar nuestra culpabilidad. Sabemos entonces que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué entonces nos debe preocupar el quebrantar la ley de Dios? Porque está en juego nuestra vida eterna. Vayamos a capítulo 6 del libro de los Romanos. Romanos capítulo 6. Versículo 23, conocido de todos nosotros este pasaje, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí no se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, es fácil reconocer pecados como por ejemplo el homicidio, el hurto, el adulterio, pero Cristo amplió el concepto del pecado al incluir hasta nuestros pensamientos, no solamente nuestras acciones. Jesús dijo que el odio, la ira, la codicia, o sea, nuestros pensamientos y actitudes, quebrantan también los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra renovación debe ser, como dice, desde nuestra mente, porque ahí es donde se fragua el pecado, da luz, como dice Santiago, al pecado, empieza a madurarse en nuestra mente. Entonces debemos de ver que debemos empezar a cambiar nuestros pensamientos y actitudes. Ustedes lo pueden ver en Mateo, lo pueden anotar si gustan ejemplos de esto, en Mateo capítulo 5, versículo 22 al 28. Si nosotros, hermanos, aunque no cometamos, por ejemplo, el acto de homicidio, pero si en nuestro corazón aborrecemos a nuestro hermano, vamos guardando resentimiento, amargura, odio en contra de nuestro hermano, esto es pecado, porque él lo tipifica como homicidio también, y entonces no obtendremos la vida eterna. Entonces, entendiendo lo anterior, hermanos, ¿en qué parte de nosotros debe operarse ese cambio? Debe de operarse en nuestra mente. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 22 al versículo 24. Dice así, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu ¿de dónde? Dice Efesios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios,
en la justicia y santidad y de la verdad, que es creado en justicia. ¿Y qué es justicia? Dice el salmista, todos tus mandamientos son justicia. De hecho, hermanos, la traducción al español del griego de la palabra arrepentimiento es metanoia. Tener significa tener otra mente. Metanoe, cambiar la mente. Cambiando entonces nuestra mente, podemos cambiar entonces nuestros pensamientos, nuestras actitudes y carácter para someternos voluntariamente a la obediencia de Dios. Y eso es muy importante porque cuando queremos someternos por obligación, no lo vamos a poder hacer. Cuando venimos por obligación al sábado, como costumbre, no lo estamos guardando adecuadamente. Debemos de hacerlo por voluntad propia y esto corresponde al arrepentimiento. No es lo tengo que hacer, sino que lo quiero hacer. Si el cambio, hermanos, se inicia entonces desde adentro, con nuestros pensamientos, el buen comportamiento vendrá por consecuencia. Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos aprender a pensar como Dios piensa? Debemos entonces fijar la mente en cosas espirituales. Debemos estudiar continuamente la palabra de Dios en nuestros hogares, no solamente abrir nuestras Biblias cada sábado, sino tener un horario que nosotros designemos en nuestra casa. A veces hay miembros que llevan su escritura a su trabajo, en el momento de la comida o de algún descanso, leen su Biblia. Debemos de estar estudiando continuamente la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tanto lo hacemos en nuestra vida diaria? Debemos de hacerlo para poder cambiar nuestra mente. Debemos orar a Dios con frecuencia en todos los aspectos en nuestra vida. Debemos de ayunar para acercarnos a nuestro Dios, no solamente en momentos difíciles, sino para pedir a nuestro Dios que nos acerquemos a Él, y debemos de meditar, que son las herramientas que nos recomienda nuestro Dios a través de su iglesia, para ir adquiriendo esa mente que Dios quiere que nosotros la vayamos ejercitando con pensamientos extraídos de su ley. Vayamos a Proverbios, les invito que pasemos a Proverbios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 8, dice así: Hijo mío, Proverbios capítulo 2, del 1, versículo 1 al 8, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Dice, ¿y cómo viene la fe? Por el oír, y al oír la palabra de nuestro Dios, o sea, adquiriendo sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, sabiendo que allí hay, estar rascando y viendo y buscando los tesoros espirituales. Entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Al presentarse este arrepentimiento en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, tenemos que mostrar que ese verdadero arrepentimiento
tiene que ir produciendo frutos en uno. Debemos de hacer obras dignas de arrepentimiento. El Espíritu Santo de Dios nos empieza a dar como destellos antes de ser bautizados para dárnoslos por completo, pero Dios empieza a trabajar con la persona dándole de su Espíritu Santo, empieza a trabajar en nuestras mentes por medio del estudio, la dedicación que nosotros hagamos de su palabra, del estudio, de la oración, del ayuno, y empieza a trabajar con la mente de cada uno de nosotros y por lo consiguiente debe de producir frutos en nuestra vida. Juan dio una clara definición muy profunda y reveladora de lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que son los frutos que produce este arrepentimiento. Y lo vemos en Lucas. Pasemos al libro de Lucas capítulo 3. Es una muestra clara, una muestra palpable, una muestra literal de lo que produjo o lo que debe de producir en nosotros ese verdadero arrepentimiento que les hablaba a los ciudadanos aquí en Lucas capítulo 3. Versículo 8 dice: dice así capítulo 3 del libro de Lucas. Vamos a ver el versículo 8 en adelante, al versículo 14 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hablando a estas personas, creyendo que como eran hijos de Abraham, que Dios no podía levantar hijos hasta aún de las mismas piedras, considerándose de cierto linaje y que por ese linaje ellos podían ser hijos de Dios. Y dice también, hijos espirituales. Y ya también el hacha está puesta, versículo 9, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente que estaba allí le preguntaba, diciendo entonces, ¿qué haremos? La misma pregunta que le hicieron a Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36, 37 y 38. Bueno, ¿qué haremos? Llegó también estas palabras al corazón de estas personas y le preguntaron, ¿qué haremos? Y respondió, dice así, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Estos que cobraban impuestos, dice, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, ellos pedían más impuesto a la gente, daban lo que correspondía a los impuestos y se quedaban con el excedente. Por eso él les decía, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué? Porque hacían corrupción, les pedían dinero para soltarlos, y les decía, no hagan eso. Dice, contentaos con vuestro salario. Son acciones reales que se preguntaban estas personas y Juan el Bautista les decía cómo debían de hacer esos frutos, cambiar la forma en que ellos estaban tratando a las personas, cómo podían cambiar esa situación, revertir esta situación. Entonces, después del arrepentimiento, el siguiente paso es el bautismo en agua, uno de los principales fundamentos de la doctrina de Jesucristo. Quienes desean recorrer el camino hacia la salvación, deben comprender y tomar parte en 2 ceremonias básicas, el bautismo
en agua y la imposición de manos. Ambos son necesarios para recibir el Espíritu Santo. Esa es la ayuda que nosotros necesitamos. La palabra bautizar o bautismo se deriva del verbo baptizo, en griego, que significa hundir y sumergir, no como lo hace la iglesia tradicional, que nada más rocía a un niño que todavía no conoce, no discierne, porque su mente todavía no está ejercitada. Entonces la traducción del griego significa hundir y sumergir. Como en todos los otros puntos doctrinales, la iglesia tradicional hoy en día está en completa confusión. Como les decía, algunos practican el bautismo derramando gotas o salpicando a los niños. No es lo correcto como lo hizo Jesucristo. Juan el Bautista en Jerusalén bautizaba como lo vemos nosotros, sumergir a la persona en agua como una tumba acuática y levantarlo, sumergir todo el cuerpo como un simbolismo de la muerte de Jesucristo, de la muerte del yo, de nuestra naturaleza humana, y levantarnos como un hombre nuevo, tipificando la resurrección de Jesucristo. El bautismo, hermanos, es un símbolo, simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte. Representa tanto la muerte de Cristo como nuestra propia muerte y sepultura del viejo hombre. La acción de sacar a uno del agua ilustra la resurrección de Cristo y la de una persona resucitada espiritualmente, que desde ese momento debe de andar, como hemos leído, en vida nueva, andar en novedad de vida. Somos entonces rescatados o comprados, redimidos de la esclavitud en donde nos encontrábamos, o sea, éramos esclavos del pecado, y mediante del sacrificio de Jesucristo somos liberados de esa esclavitud. Vayamos a Primera de Pedro. Pasemos a la primera carta de Pedro, en su capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de como éramos, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No se compra con oro o con cosas físicas, son cosas espirituales. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No con oro, no con plata fuimos comprados, sino por la preciosa sangre, como dice el versículo 19, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No tiene valor. Si ustedes ven, no es cosa monetaria, no es cosa física de una propiedad o, como dice aquí, oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre de Cristo no es lo que finalmente salva al hombre. La muerte de Cristo solamente pagó la pena del pecado en lugar nuestro. Su sacrificio borra las manchas de los pecados pasados, nos salva de la pena de muerte. Recordemos Romanos 6:23. Deshace aquello que nos separaba de Dios, como vimos en Isaías capítulo 59, y nos reconcilia con Él. Pero somos salvos, o sea, es decir, nos da vida inmortal por la vida de Cristo, no por su muerte. O sea, como iniciábamos comentando que el mundo se queda nada más en la muerte de Jesucristo, en su significación lo vemos claramente, pero es la vida de Jesucristo la que nos da vida inmortal, nos salva y nos guía en ese camino hacia el reino de nuestro Dios.
Lo podemos ver esto en Romanos capítulo 5. Nosotros no nos quedamos nada más en la muerte de Jesucristo, que es la que nos limpia, sino en su resurrección, que es la que nos va a dar vida y vida eterna. Dice así, capítulo 5, versículo 10 de Romanos: porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. O sea, la vida después de haber resucitado, por su vida somos salvos. Jesucristo, hermanos, es un Salvador que vive, no se encuentra sepultado. Él no está muerto, resucitó de entre los muertos, y jamás podríamos ser salvos por su sangre, solamente si Él no hubiera vencido a la muerte. El bautismo en agua es la ordenanza dada por Cristo, no está impuesta por la iglesia, por sus ministros, sino es una ordenanza que da Jesucristo, el bautismo, mediante la cual, como decíamos, expresamos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. La aceptación de su muerte, sepultura y resurrección por nosotros, y nuestro arrepentimiento de nuestra forma de vivir pasada y entierro de la misma. Emergemos a una nueva y mejor vida. A partir de ese momento, Pablo comparó que es una vida nueva, una nueva vida, como leíamos, revestidos del nuevo hombre. Compara como un cambio de ropa. Nos estamos revistiendo con otras ropas y nos estamos revistiendo ahora no del pecado, sino de Cristo. Nos revestimos, entonces reemplazamos lo anterior por revestirnos de Cristo. ¿Y esto en qué repercute? En nuestras actitudes, en nuestras acciones y hábitos malos que teníamos antes, con aquellos que son buenos y que son agradables delante de nuestro Dios. Una persona no puede ser bautizada sino hasta que se haya arrepentido completamente. Es una profunda tristeza que llega inclusive hasta las lágrimas. Los niños no han alcanzado esa madurez, entonces no tienen de qué arrepentirse. Ahora bien, aquí es la pregunta importante para los que no han sido bautizados. ¿Cuánto tiempo debemos esperar o debe esperar la persona antes de ser bautizada? Porque el primer paso ya lo dimos, o sea, por eso estamos aquí. Dios quiere que nosotros completemos ese paso. ¿Cuánto tiempo debe de pasar? Que una persona empieza, Dios lo llama, empieza a asistir, empieza a leer, a escudriñar su Biblia, está creyendo en lo que dice Dios a través de su iglesia, de sus instrumentos humanos, de sus ministros, y el siguiente paso, Dios quiere que dé este paso, el del bautismo. No hay tiempo, aquí es hasta que la persona esté segura de que Dios está trabajando a través del Espíritu Santo en él, que está surgiendo, como veíamos, ese cambio en nuestra mente para tomar la determinación del bautismo. Y la gran ayuda idónea es acudir con el ministro, con el encargado, para que él empiece a trabajar aquellos puntos en la cual son importantes para tomar esta gran decisión. Debemos estar dando estos frutos, como veíamos en Juan el Bautista, esos frutos de arrepentimiento. No vamos a ser perfectos, ¿no? Muchas veces, y a mí me pasaba, no es que cuando me quiera bautizar debo de ser una persona que no cometa pecado, que no falle, y no es así. Es cuando más necesitamos el ser bautizados, no cuando yo en mi caso era así, que decía, no, hasta que deje este mal hábito, deje esta mala acción, esta falta, no lo vamos a lograr. Necesitamos la ayuda idónea, que es el Espíritu Santo, y es cuando más necesitamos ser bautizados.
Entonces es de acuerdo a la persona, cómo se siente, si está. Pero lo que sí es evidente es que debemos estarle pidiendo a Dios en oración, en el estudio bíblico, que Él nos guíe, que Él nos indique cuándo es el momento oportuno y con la ayuda del ministro poder llegar a este punto. Entonces aquí es tan pronto como la persona verdaderamente admita sus pecados pasados, tan pronto como comprenda que su propio camino de vida ha sido perverso y lo aborrezca, cuando se vuelva de su camino y busque anhelosamente los caminos de Dios para vivir en ellos. Cuando verdaderamente se arrepienta de su vida pasada o de pecados y crea y acepte a Jesucristo como su Salvador personal, a quien tiene que obedecer desde ese día en adelante. Cuando quiera volverse a la nueva vida en Cristo Jesús, una vida diferente, una vida transformada. Dice Gálatas capítulo 2, vayamos a Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando lleguemos a este punto dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando vemos que está trabajando, viviendo Jesucristo en nosotros, y claro, vamos a tener caídas, pero dice que 7 veces cae el justo y las mismas que se levanta. Recordemos, hermanos, que no basta creer o tener fe, como dicen algunos, que por gracia son salvos. No es de esa manera. Debemos de creer y debemos de nosotros tener esos frutos de arrepentimiento. Creer sin obedecer no basta para permitirnos entrar al reino de Dios. Dice que Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. Satanás, el diablo, es el más ferviente creyente de todos los tiempos. Él cree que Jesucristo es el Cristo precisamente. Cree en el alumbramiento de la Virgen, en la tentación y prueba de Jesús, en la crucifixión y resurrección de Cristo, que Cristo ascendió a la mano derecha de Dios, el Padre, y que regresará de nuevo. Él cree todos estos puntos esenciales para obtener la salvación. Sabe que son ciertos, pero él no obedece. Sabe todo esto, él conoce el plan de Dios, pero él no obedece a lo que nos pide Dios que obedezcamos. Es precioso la obediencia a la creencia para poder entrar en el reino de Dios. El bautismo nunca debe de ser aplazado. Si se aplaza, se corre el peligro de relegarlo hasta que sea demasiado tarde. Nos vamos acostumbrando y no damos ese paso importantísimo en nuestras vidas. Como les digo, yo pensaba que vencer esos hábitos, pero sin la ayuda de Dios no va a ser posible. Vayamos vemos un hecho, un ejemplo, por ejemplo, en Ananías, dice así, Hechos capítulo 16, versículo 22, Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16, dice así: ahora pues, ¿por qué te detenisteis? Bueno, conocemos nosotros la historia, pueden leerlo
más arriba en sus casas, pero llega a este punto en donde nos dice, capítulo 22, versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tenemos otro ejemplo también en Hechos capítulo 16, versículo 33. Llegaron a ese punto en el que tuvieron fe y tuvieron ese verdadero cambio. Dice versículo 16, capítulo 16, versículo 33 de Hechos, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ni siquiera aquí esperaron la luz del día. Entonces vemos aquí que es necesario como primer paso para entrar en ese reino, en ese camino a la salvación, arrepentirse y bautizarse. Por eso cuando nosotros en la ceremonia de la Pascua son los que participamos de esa ceremonia, somos nada más los bautizados, porque estamos renovando cada año ese compromiso que hicimos con Jesucristo y su Padre, y lo renovamos no porque Él lo haya cancelado, sino porque tenemos la necesidad de estarlo renovando cada año, porque somos humanos aún, somos de carne y sangre y caemos, pero nos tenemos que levantar y Dios nos permite renovar ese pacto cada año en la ceremonia de la Pascua. Por eso nada más es para puras personas bautizadas esta ceremonia. Entonces debemos de reflexionar, es buen tiempo para orarle a nuestro Dios, ayunar explícitamente por este compromiso, por esta renovación de este pacto, estar cerca de Él para pedirle que Él nos ayude, nos siga dando de su benignidad, de su bondad, de su amor y poder nosotros seguir en este camino de vida a pesar a veces de nuestras fallas como seres humanos. Que tengan muy feliz sábado.